Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver el tema de uno de los módulos, que es la parte de ingresos. ¿Ya? En nuestro Canvas nosotros tenemos dos módulos que se destinan un poco a la parte económica, que son la parte de costos y la parte de ingresos. Entonces, en la teoría generalmente cuando nosotros vemos ingresos, vemos el tema de cómo podemos generar ingresos en nuestros negocios. Y yo he querido profundizar un poquito en el tema, no tanto por un tema teórico de cómo podemos generar ingresos, sino porque cuando nosotros estamos en la cancha, cuando ya estamos emprendiendo nuestro negocio, cuando estamos iniciando nuestro negocio, a veces pueden salir circunstancias especiales, no solo hablando de costos, porque la vez pasada hablamos un poco de algunos temas de costos, sino también de la parte de ingresos. Entonces quise tomar algunos puntos que de repente nos pueden ayudar cuando nosotros estemos en alguna de estas circunstancias e incluso dentro de nuestra vida normal. Entonces el primer punto, el primer ingreso que nosotros tenemos cuando hacemos emprendimiento, cuando tenemos un negocio, cuando vamos a empezarlo, es la parte de nuestra inversión. Entonces, quise poner este punto porque si bien es cierto, no son ingresos de nuestro flujo de negocio, es nuestro primer ingreso que tenemos a nuestro negocio. Son los primeros fondos que ingresan y pueden ser de dos tipos, por deuda o por capital propio. Le puse el título de endeudamiento responsable porque es importante resaltar que por circunstancias del mercado o de repente por algún tema de confusión de términos o por X motivos, podríamos llegar al punto en el que tomemos algún endeudamiento sin conocer las condiciones totales o sin haber analizado nuestra idea totalmente profundamente y de repente determinamos un monto de inversión más alto o de repente muy poquito de lo que en realidad va a ser y podemos con esto generar algunos problemas a futuro, ya que quizá no hemos hecho una estimación de flujo un poco consciente o de repente han habido muchas variables que son inciertas y vamos a tener problemas en el momento de las cuotas, de pagar nuestro préstamo o de repente de devolvernos ese tipo de inversión. ¿Ya? Entonces, por eso es que puse esta página, porque es importante, primero, que nosotros definamos esta parte de la inversión claramente. Y dentro de la parte de inversión van a haber muchos puntos que nosotros podemos trabajar, ¿no? Que es la parte de capital de trabajo, los tangibles y los intangibles, que eso no lo voy a profundizar porque ustedes realmente pueden buscar bastante y lo van a encontrar. Pero lo importante en este punto es que nosotros sepamos detallar lo más que podamos la inversión y tampoco hacerlo lo más grande que se pueda, sino hacerlo lo más real, para que cuando nosotros podamos decir, ok, yo tengo esta plata, o sea, si mi inversión son 50.000 soles, yo con mi capital propio puedo aportar 20.000 o 30.000 y el resto tiene que ser deuda, entonces que esté consciente de que ese es el monto que necesito. Ya, no es bueno tampoco pedir mucho más deuda porque obviamente vamos a pagar más costo y tampoco es dimensionar muy poquito porque después nos va a faltar dinero. Y entonces en estos dos puntos hay que tener en cuenta el costo de la deuda, que como sabemos son la parte de intereses, seguros y comisiones. Hay que estar seguro de considerar todos estos puntos porque no solamente es la tasa de interés, son algunos otros costos adicionales que nos cobran los bancos. Y también en capital propio hay que ver el costo de oportunidad. Es un costo de oportunidad en el que nosotros tenemos que darle un costo a nuestro capital. Porque a veces decimos, bueno, yo tengo los 30.000 soles, lo pongo a mi negocio, es mejor poner mi plata porque no me cuesta nada a pedir del banco. Y eso es mentira, porque el costo de capital también debe tener un costo, también debe tener una forma de retribuir al inversionista, aunque sea tu plata. Entonces, hay que tener en cuenta esos dos factores. Entonces,
Para la deuda no hay mucho que decir, porque ya dentro de muchos temas pueden encontrar lo que es el TCEA. Es importante comparar esas alternativas. Y ahí les puse algo que usualmente me van a decir, bueno, no todos, y hay mucha gente que son antibancos, antisistema financiero. Entonces, pueden haber circunstancias en las que probablemente nosotros como emprendedores no podamos acceder a un préstamo. Entonces, nos vemos obligados a buscar otras alternativas que pueden ser más caras o que pueden ser no tan formales, que de repente no nos dan algunos beneficios, que nos cobran más intereses y X factores. Entonces, en realidad las pequeñas y medianas empresas en el Perú lidiamos con un sistema financiero que no está tan diseñada para nuestras necesidades, porque tampoco si no tenemos crédito, entonces no nos quieren dar el préstamo, ¿no? Si no tenemos como que historial crediticio, no nos quieren dar el préstamo. Entonces hay varias vallas que podrían como que molestar un poco o interferir cuando nosotros queremos sacar deudas. Entonces, para ello, les quería dar una alternativa adicional que también podrían considerarla. ¿Ya? No trabajo en ninguna de estas alternativas, pero son como que poco tradicionales. Son las nuevas fintech que están saliendo y seguramente en este tiempo en el que nos estamos digitalizando más, van a salir algunas otras alternativas, ¿ya? Entonces hay que ir buscando en el mercado alternativas que puedan darnos un tema de seguridad y condiciones que de repente, si no son las más óptimas que quisiéramos, podrían ayudarnos también a continuar con la parte de conseguir ingresos, pues, ¿no? O sea, conseguir lo que es en este punto para nuestra inversión. Entonces, estas fintech, que básicamente son finanzas más tecnología, o sea, son emprendimientos financieros que dependen mucho de la tecnología. La mayoría de ellas no es que tengan muchas sucursales como son los bancos, sino que su principal forma de trabajo es la parte tecnológica. Entonces, yo les puse algunas que encontré, pero tal vez si ustedes entran a la SBS, puedan encontrar de repente algunas otras que están registradas, porque también hay que tener mucho cuidado con el tema de fraudes, ¿no? Entonces hay que verificar que estén registradas, que sean formales, de repente que sean parte de alguna otra institución más grande. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, Prestamipe, Afluenta, Independencia. Son fintechs que hacen préstamos personales y en el caso de Prestamipe y Afluenta también lo hacen de forma comercial para poner tu negocio. En, a mayor riesgo hay que tener una mayor, son más económicas o menos económicas que los bancos, pero sí está en la alternativa. Entonces, tal vez por ahí, como que los intereses en algunas ponen publicidad como que los intereses no son demasiado altos como los bancos. Se supone que son un poco menos, pero sí te dan un tema de menos requerimientos. Obviamente en cada uno de estos casos hay pros y contras, ¿ya? Entonces, si en algún momento quieren averiguar un poco sobre estas fintech para ver si es una alternativa por si ustedes necesitan flujo de capital, pues hay que leer bien las condiciones, tal cual lo harían con un banco, una caja o lo que fuera. Hay que leer bien las condiciones, hay que estar consciente del interés, de las comisiones, de todo lo que te cobran, cuál es el costo efectivo de deuda y de repente los riesgos que podrías tener. ¿Ya? Entonces, sí les quería dar una alternativa adicional para que no sea lo mismo como que el sistema financiero tradicional. También hablando un poco de la parte de capital propio, que quisimos tocarlo porque tenemos dos formas de tener un flujo para nuestra inversión, que es la deuda y el capital propio. Ahí les dije que hay que considerar un costo de oportunidad, y es el costo que se asume al tomar una decisión y no optar por la otra. Entonces, este concepto es un concepto muy financiero,
que nosotros utilizamos para evaluar alternativas de inversión, pero en realidad todas las personas tenemos este concepto en nuestro día a día. Entonces, obviamente nosotros tenemos dos decisiones. Por ejemplo, yo tengo 30.000 soles y tengo la opción de poner un negocio. De repente puedo poner una panadería al costado de mi casa, alquilo un local, pongo la panadería. Y tengo otra opción, que de repente es invertir en algún instrumento financiero que me va a dar una rentabilidad fija, no sé, de un 4, de un 5%. Entonces tengo dos alternativas para utilizar ese dinero que tengo. ¿Cuál es la mejor opción? Yo sé que muchos que son como que muy reacios al tema financiero van a decir lógicamente a la inversión, pero a veces, a veces es importante no decidir con el corazón, por decirlo de alguna manera, sino ser un poco más fríos y poder analizar, ok, mi panadería es una buena idea, sí. Entonces, ¿cuánta rentabilidad yo espero que me dé mi panadería si yo pongo mis 30.000 soles? ¿Al año recupero esos 30.000 o cuándo los recupero? Y aparte de recuperarlo, ¿qué rentabilidad me dio? ¿Me dio un 10% de rentabilidad, un 20, un 5, un 3, un 2? ¿No me dio nada o terminaré perdiendo? Entonces, por lo menos es importante saber para comparar. Si mi panadería me va a dar el 10% o el 20% y la otra alternativa me va a dar un 4%, entonces, sí, pues el otro me da como que el doble. También hay que considerar que en la panadería tengo mayor nivel de riesgo de que pase algo. ¿Ya? Entonces, hay que sobrepesar esas cosas, pero lo importante aquí es que hay que analizar las alternativas que nosotros tengamos. Entonces, yo les puse ese ejemplo. En la vida normal tenemos muchas formas de considerar este costo de oportunidad. Por ejemplo, en el tema de negocios tenemos muchas alternativas, ¿no? A veces se nos viene a la mente una idea, dos ideas, tres ideas. Y obviamente no tengo dinero para las tres ideas, así que tengo que decidir por una. Y tengo que decidir por la que más beneficios me va a generar. Las demás es un costo de oportunidad. Es lo que estoy dejando de ganar por escoger la mejor opción. Entonces, siempre hay que tener este concepto y hay que tratar de que nuestra plata esté en el lugar que más rendimiento le dé. Otro factor que hay que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de nuestros ingresos y ya aquí en la parte del flujo de nuestro negocio, cuando ya empezamos a recibir algo de ganancias, entonces, ¿qué hacemos con esas ganancias, no? Es importante considerar parte de esas ganancias como un ahorro. Al igual que nuestras finanzas personales, hay que considerar que pueden existir imprevistos y mucho más en nuestros negocios. Los negocios tienen incertidumbre, son inciertos. Entonces, en cualquier momento puede haber algún tipo de imprevisto. Obviamente, el imprevisto de este año ha sido algo muy poco esperado, pero pueden suceder imprevistos pequeños, imprevistos grandes, que necesiten un desembolso de dinero. Si nosotros no tenemos ningún tipo de ahorro, porque de repente hemos reinvertido todo, o de repente hemos ido sacando el dinero como parte de nuestra ganancia y no tenemos excedentes, entonces cuando venga un imprevisto, voy a tener que tener dos alternativas otra vez: endeudarme o poner plata de mi bolsillo, que es otra vez flujo de inversión. Entonces, por eso es importante generar un pequeño fondo de ahorro. ¿Y cuánto debe ser este fondo de ahorro? La verdad es que depende. Depende de la compañía, depende de la empresa, depende del sector, depende de ti, de tu nivel de riesgo. ¿Eres muy conservador o eres muy arriesgado? Lo cierto es que debes disponer parte para poder tener
por si acaso pasara algo, de repente la demanda baja un mes y no tienes cómo pagar. Entonces puedes sacar de ahí por lo menos para cubrir tus gastos fijos. ¿Ya? Entonces, no hay una fórmula secreta para decir cuánto deberíamos tener de ahorros, todo depende de tu análisis. Y para esta parte del ahorro, nosotros les quise dar también algunas alternativas adicionales a las de banca tradicional. Ya, entonces, podemos buscar algunas alternativas para nuestro ahorro. Nosotros tenemos una pequeña cuenta que vamos a generar. ¿Qué hacemos con esos ahorros y dónde los ponemos? Entonces, se pueden buscar alternativas conservadoras y líquidas para guardar el ahorro destinado para imprevistos. ¿A qué nos referimos con que sean líquidas? Que tengamos el efectivo disponible de una manera rápida. Porque si yo lo pongo a una inversión, por ejemplo, o sea, si yo lo reinvierto en otra cosa de repente, si yo lo necesito urgente, no voy a poder tener el efectivo, el cash. Tendría que estar vendiendo mercadería o vendiendo inventario. Entonces, hay que guardar podemos tener algunas alternativas. Y se debe buscar, por ejemplo, alternativas que nos den la mayor tasa que podamos encontrar si es que lo queremos bancarizar, porque hay que tener en cuenta la inflación. Yo sé que algunos van a decir, lo puedo poner bajo el colchón y es más seguro ahí y nadie molesta mi plata ni nada. Pero a veces no tenemos en cuenta lo que es el tema de la inflación. Sí, puedo tener los ahorros bajo el colchón, pero eso no garantiza que esté cubriendo la inflación, por lo menos mínimamente la inflación. ¿Qué es la inflación? Es el costo que se incrementan las cosas de hoy a mañana o al próximo año. Un tarro de leche hoy día cuesta 3 soles, al próximo año debería costar, probablemente vaya a costar, no sé, 3 soles 10, 3 soles 20. Entonces, si yo gano 1000 soles, hoy día me alcanza para 100 tarros, al siguiente año me va a alcanzar para 98 tarros. Entonces, ese incremento del costo de vida no lo cubrimos cuando guardamos la plata bajo el colchón. Y entonces, por eso, bajo mi opinión, es conveniente buscar alguna alternativa que te dé por lo menos un poco de interés más alta que la inflación. Ahí les puse algunas alternativas de, por ejemplo, algunas entidades financieras que están brindando en cuenta de ahorros normales hasta el 4.5%, ¿no? Entonces, no es un plazo fijo, es una cuenta de ahorros normal. En la mayoría de los casos no cobran comisiones, mantenimiento de la tarjeta ni nada, entonces podríamos obtener un 4.5 y bueno, habría que ver algunas condiciones porque obviamente sí te limitan, ¿no? No es que sea tampoco el paraíso, te limitan la cantidad de movimientos que puedes hacer y todo eso, pero es un factor que podríamos analizar. Entonces ahí les dejo algunas alternativas. Ustedes pueden buscar algunas otras alternativas también. Ya, entonces llegamos a un punto en el que, ok, ya tengo considerado que puse mi capital para invertir, de los excedentes que está generando, de las ganancias que se están generando en mi negocio, de mi modelo de negocio, yo tengo ya algunos ingresos adicionales, ya sea por la venta de activos, ya sea por alquiler, por publicidad, por lo que fuera, yo ya estoy generando ingresos. Entonces, ¿qué hago con ese excedente? Lo primero que tenemos que plantearnos, lo primero que tenemos que preguntar para decidir, porque no podemos decidir si no sabemos exactamente las cosas, lo primero que tenemos que preguntar es, ¿el exceso de ese dinero, ese excedente, es temporal o es parte de mi movimiento normal? Supongamos que yo tengo una librería que en campaña escolar, febrero, marzo, mis ventas se disparan. Entonces ahí tengo que hacer una inyección de capital un poco más alta para esa temporada. Y entonces febrero, marzo, tengo ventas altísimas, más altas que el resto de los meses. Los chicos entran al colegio y después de ello, mi librería funciona
de manera normal, pero ya no se dispara en ventas. Entonces tengo un incremento de ventas esporádico por temporada. Entonces, obviamente, en febrero y marzo voy a tener más ingresos de los normales. En este caso es un exceso de dinero temporal, porque no va a ser como que durante todo el año que vaya a tener ese exceso. El otro caso sería que yo, por ejemplo, vendo ropa. Digamos, empecé a vender en internet. Ahora empecé a vender por Facebook y por esas cosas, algunos conjuntos para ver cómo me iba, para probar. Entonces me di cuenta que a la gente le encanta la ropa que estoy trayendo. Le gustan mucho los modelos y esas cosas. Entonces empezaré a comprar más para vender más. Y así irá creciendo mi negocio y voy a tener, obviamente, mayores ingresos. Pero esta mayor cantidad de ingresos no es esporádica, es porque mi negocio va creciendo y se está haciendo un poco más grande y por eso tengo más ganancias. En ese caso, el exceso de dinero que estoy empezando a tener no es temporal, debería ser constante, porque es parte del crecimiento orgánico de mi empresa. ¿Sí? Entonces, hay que considerar los dos cambios porque es diferente la decisión que podríamos tomar. Y así un excedente temporal es temporal, o sea, es esporádico, pero tú sabes que dentro de un tiempo corto o mediano plazo, ese excedente lo vas a tener que volver a reinvertir. O sea, por ejemplo, en el caso de mi librería, yo tuve un excedente en febrero y marzo, pero yo sé que esa plata la voy a querer reinvertir al próximo año, en diciembre o en enero, cuando empiece mi campaña escolar y necesite comprar más inventario. ¿Ya? Entonces, invertir ese dinero en un producto financiero que me tome mucho tiempo, o sea, reinvertirlo, por ejemplo, en otro negocio sería arriesgado, porque yo voy a necesitar esa plata el próximo año. Entonces, mejor no es invertirlo en otro lado. Mejor es como que guardarlo para cuando lo necesite. ¿Y qué hago con ese dinero? En lugar de tenerlo en stock, porque podríamos también manejarlo en comprar varias cosas y tenerlo en stock hasta el próximo año. Pero otra alternativa es invertirlo en algún producto financiero de poco riesgo, como por ejemplo un depósito a plazo fijo, para que por lo menos esos 8 o 9 meses me den un 6%, un 5% de interés. ¿Ya? Pero si mi exceso de tesorería es estructural, si depende del crecimiento de mi empresa, o sea, si yo voy creciendo, ahí sí tengo otras alternativas para utilizar ese flujo de efectivo. ¿Ya? Entonces acá les puse alguna, de hecho que ustedes pueden encontrar algunas otras. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese excedente? La primera opción, reducir deuda. Obviamente, así como cuando nosotros tenemos nuestras finanzas personales y nos llega un dinerito adicional, lo primero que hacemos es tratar de cancelar todas nuestras deudas. Como empresa, esta también puede ser una alternativa, porque reducimos los gastos financieros. Invertir en el negocio. Si me estoy dando cuenta que mi tienda de ropa, que mi negocio de ropa está funcionando de manera online excelentemente, que la gente me está pidiendo más modelos, que me estoy quedando sin stock, que tengo que comprar más cosas, y que mis clientes me vuelven a comprar porque la calidad es buena. Entonces, tengo que invertir en mi negocio. De repente, empecé con Facebook, solamente vendía por Facebook. Entonces, tal vez es momento de invertir en una página virtual. Entonces, para que tenga mi propio dominio, para que la gente ya no tenga que estar mandando fotos cada que me pregunta o hacer un catálogo que tendría que estar actualizando. Entonces, como me doy cuenta que mi negocio va creciendo, entonces ya no quiero hacerlo por Facebook simplemente. Ahora quiero poner mi página virtual. Entonces, estoy invirtiendo ese dinero en expandir mi negocio. Puede ser que compre más cosas en mercadería, pueda que invierta en maquinaria, pueda que invierta en tecnología. O de repente decido, la gente quiere probarse la ropa, voy a alquilar un local y voy a hacer una tienda física adicional.
Ya, entonces ahí tendríamos alguna otra alternativa para reinvertir en nuestro negocio. Otra es la diversificación. Dentro de la diversificación, podríamos invertir en otros negocios con los cuales exista sinergia. Por ejemplo, hablando de mi panadería o de mi panadería, yo podría de repente integrarme, o sea, buscar alguna otra diversificación y de repente hacer bolsitas, o sea, hacer bolsitas de tela para mi pan. ¿Ya? Entonces, es un negocio diferente, no es mi panadería. Voy a hacer un negocio de bolsas que es complementario y que tiene sinergia con mi panadería. Entonces, de repente le pongo hasta pensamientos bonitos, ¿no? Entonces, cada vez que venga alguien con su bolsa de plástico, yo le voy a ofrecer venderle mi bolsita de tela. Y entonces es un negocio paralelo. O de repente en mi panadería también puedo empezar a poner pastelitos y pongo por ahí una mesita y que ya no sea solo una panadería. De repente invierto en tema de cafés. Entonces estoy diversificando porque ya estoy saliendo de mi negocio normal. ¿Ya? Igual, por ejemplo, para cuando yo vendo ropa, si tengo un excedente, de repente podría empezar a vender zapatos. No es el mismo rubro, porque ya no es textil, pero se complementa con mi negocio, porque yo quiero un outfit completo. Entonces, si te compro la ropa, quiero comprar pues el zapato, los accesorios y todas esas cosas. Entonces me estoy diversificando, estoy buscando invertir en otros negocios que le den valor a mi negocio principal. Y entonces estoy tratando de invertir en otras cosas diferentes. Otra alternativa puede ser la integración horizontal, la integración vertical, perdón. ¿Qué es la integración vertical? De repente nosotros podemos hacer algún negocio de los proveedores. En el ejemplo de la ropa, que yo estoy vendiendo ropa por internet y me está yendo súper bien, súper bien. Entonces estoy vendiendo bastante, ¿ya? Diferentes cosas y estoy moviendo bastante mercadería y estoy comprando, no sé, de repente estoy comprando ahorita a alguien de Gamarra o estoy importando ropa, pero estoy aumentando bastante mi volumen, ¿ya? Entonces, yo veo que al próximo año eso se puede duplicar si yo pongo mucho más esfuerzo, si pongo una tienda virtual o si pongo una tienda física, o de repente me doy cuenta que yo podría hacer nuevos diseños. ¿En qué consiste la integración vertical en este ejemplo? En que yo empiece a coser mi propia ropa. De repente puedo empezar con los polos, que es algo un poco más básico. Entonces me compro unas cuantas máquinas y yo empiezo a producir mis polos. Le pongo mi marca, ya no la marca del que importo, ya no la máquina, la otra marca, mi marca y yo lo empiezo a producir. Entonces voy a ganar más, porque ya no le estoy dando la rentabilidad al tercero que me producía. Entonces estoy integrándome hacia la parte de los proveedores. Y entonces esa es la forma en la que nosotros hablamos de un crecimiento de ese tipo. Ya si por ejemplo yo estaba vendiendo mascarillas ahora, entonces las importaba, de repente puedo empezar a coserlas. Ya busco cómo es la norma y las hago yo. Entonces me estoy integrando, ya no estoy comprando un tercero. Yo estoy siendo mi propio proveedor. Y entonces así podemos tener varios ejemplos. Ya igual, por ejemplo, si se han dado cuenta, Gloria se integra, ¿no? Ellos venden leche, se integraron para hacer las latitas, las latas, las cajas de cartón, tienen empresas para hacer sus cajas. Entonces ya no le compran a un proveedor X, sino le compran a su propio grupo. Entonces van formando así empresas que les van ayudando a integrarse. Entonces tendríamos muchos ejemplos, ¿no? Dependiendo del sector, nosotros siempre podemos buscar alguna forma de integrarnos y de tener la rentabilidad que le dejamos al tercero. Entonces esa es otra alternativa que podríamos tener para nuestros negocios. Otra puede ser aprovechar el poder de compra.
Y esto no es tan utilizado, la verdad, o sea, no es tan usual, me parece que en el tema de microempresas, de pequeños negocios, de emprendimientos, pero podríamos aprovecharlo. Yo ahorita digamos que en mi librería me quedé con 10.000 soles de excedente, que son las ganancias que tuve de más en mi periodo de febrero y marzo. En ese periodo, pues, me fue súper bien, es campaña escolar, entonces tuve unas ganancias adicionales a lo normal de 10.000 soles. ¿En qué consiste esta parte de aprovechar el poder de compra? Como dijimos, yo tengo dos opciones. O compro stock o compro inventario o me quedo con el efectivo. Entonces, en el caso de que yo quisiera comprar stock, de que quisiera comprar inventario, entonces, ¿qué podría hacer? Voy donde mi mayorista, donde la persona que me vende los útiles escolares, y le digo, oye, mira, voy a comprar mayor cantidad de esto, mayor cantidad de esto, mayor cantidad de esto. Y te lo voy a pagar así al contado. ¿Cuánto me descuentas? ¿Qué descuento me haces por esa compra? ¿Ya? Entonces, quizá lo podrías comprar más barato que si lo compraras a esperar al próximo año. Entonces, sería interesante comparar cuánto ahorras con ese poder de compra versus tener el efectivo en un banco o tener el efectivo en algún producto financiero. Si esos ahorros son mayores, entonces adelante. Podemos aprovechar ese dinero en efectivo. ¿Ya? Entonces, este poder de compra lo utilizan en algunos casos las empresas grandes para poder negociar los precios y hacer descuentos. Tal vez así como microempresarios casi no nos ofrecen mucho ese tema de si me lo pagas a contado, te doy un 3%. Pero cuando nos lo ofrezcan, hay que tener en cuenta que ese 3% hay que compararlo con las otras alternativas del mercado. ¿Ya? Después, si tenemos excedentes, quise dejarlo al final, también podemos invertir en algunos productos financieros. ¿Ya? Y vamos a ver algunos productos que podríamos optar. Ustedes pueden buscar muchas otras alternativas. Yo les planteo aquí algunas porque a veces la oferta financiera, la oferta de productos tradicionales y no tradicionales no son del todo conocidas. ¿Ya? Entonces, nosotros a veces estamos muy involucrados y muy metidos en nuestros emprendimientos, en nuestro negocio, que nos olvidamos un poco de la gestión financiera. Y la gestión financiera tiene dos partes, ¿no? La parte de costos y la parte también del dinero en efectivo, que es la parte de caja. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Podemos considerar este excedente y invertirlo en los temas tradicionales, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, el plazo fijo. ¿Ya? Entonces, hay que evaluar en estos factores temas como el riesgo, liquidez y el rendimiento del producto. Si yo soy una persona que le teme al riesgo, no me gusta arriesgar, me da como que pánico tener mi plata de repente, no sé, en una bolsa de valores que yo sé que se puede caer, que puede desplomarse y que mi inversión puede llegar a cero. Entonces, tengo que considerar un producto menos riesgoso. Pero si yo soy de esos arriesgados que estoy buscando full rendimiento, entonces puedo buscar algunas alternativas más arriesgadas, ¿no? Por ejemplo, plazo fijo es un tema bastante conservador. Fondos mutuos es un término medio y dentro de fondos mutuos ustedes van a poder encontrar alternativas tipo de diferentes niveles de riesgo, a los que inviertan en poco riesgo o los que invierten en mucho riesgo. Inversión directa en bolsa de valores, y últimamente que están saliendo algunas fintech colaborativas en el Perú. En otros países estas fintech están teniendo
más llegada. De alguna manera están teniendo como que hay mucha más cantidades de fintech, en el Perú todavía no, pero estamos avanzando. Ya, entonces les voy a poner también algunas alternativas de algunas fintech que nosotros vamos teniendo para que ustedes lo puedan evaluar, puedan considerarlo. Les voy a comentar un poquito también de algunas. A ver, creo que se me pasó. Allá. Hay que considerar también los pros y los contras de cada una de nuestras inversiones. Ya no van a pensar que, uy, sale una fintech y es lo más, lo mejor, porque ya no es el banco, porque hay muchas personas que odian los bancos. Entonces, de repente, por esa razón van a pensar que las otras son mucho mejores. Y particularmente creo que todo tiene un pro y un contra. Lo importante es saberlo, evaluarlo. ¿Ya? Entonces, dentro de las alternativas tradicionales podemos ir a un banco y considerar muchas alternativas. En caso de tener problemas de liquidez, nosotros como empresarios pueden haber algunos instrumentos que podrían ayudarnos. Por ejemplo, el factoring. Y ahí les puse algunos, pero en realidad solo por mencionarlos porque no les voy a hablar de ninguno en específico. Pero sí quiero que tengan en cuenta el factoring puede ser un instrumento o de repente las facturas negociables, como lo puedan conocer, puede ser un instrumento que nos puede ayudar y que de repente no lo conocemos. Entonces, sé que tampoco es de que yo llego con mi factura y que me dan la plata, no. Pero para los que reúnen condiciones en algunas y pueden buscar diferentes alternativas, podría ser una forma de conseguir liquidez. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de cosas? Yo tengo mi factura negociable. Recordemos que una factura negociable, que es la tercera copia que nos da la SUNAT ahora, es, es un título valor. Es como que si tú firmaras un pagaré de alguna manera, ¿no? Entre comillas, pero el aceptante, tu cliente, al aceptar esa factura, está aceptando que tiene un compromiso de pago con esa factura. Entonces, teniendo en mente esto, ok, yo tengo mi factura, soy un pequeño negocio que le hice un servicio a Gloria, le hice un servicio a Alicorp, o le hice un servicio, no sé, pues a una empresa que es solvente, que es conocida. Entonces, sí, yo soy pequeñito ahora, le facturé a esta empresa. Tengo problemas de liquidez porque esas empresas usualmente te pagan a los 30, 60, hasta 90 días. Entonces, obviamente, nosotros no queremos perder la venta y hacemos el servicio, vendemos el producto. Pero no vamos a recibir ese efectivo de aquí a 90 o 60 días. Entonces, muchas veces los microempresarios nos vemos un poco ahorcados y decimos, wow, tengo que esperar 90 días porque me paguen esta factura que yo ya gasté, que yo ya pagué a mis proveedores, que yo ya compré, que yo le pagué ya a mis empleados. Entonces, ¿qué hago si esa factura me debería ayudar a pagar mis gastos? Entonces, para eso existe esta herramienta que nos la pueden dar también en los bancos tradicionales y también en empresas no tradicionales. Entonces, tú vas con tu factura y le dices, ok, yo quiero un descuento de mi factura, y el banco o la entidad, el que haga el factor, o te acepte la factura negociable o te la compre, ya ellos se encargan de la cobranza. Entonces, yo le vendí, no sé, pues ropa a Saga Falabella. Ya yo en mi empresa de ropa, que me fue súper bien, empecé online y ahora yo tengo mi propia marca y a la gente le gustan mis modelos y de alguna u otra manera logré entrar a Saga. Ya, pero Saga me va a pagar de aquí a 60 días. Yo necesito liquidez. Agarro esa factura. Voy y le digo, ¿sabes qué? Voy al banco, le digo, mira, yo tengo esta factura, una factura endosada, que te la voy a endosar porque necesito liquidez y Saga me va a pagar a 90 días. El banco evalúa a Saga y dice, ok, sí, yo creo que Saga me va a pagar esta factura, así que ya, te voy a aceptar que me endoses esa factura. Yo, hoy día,
no sé, de los 30.000 de esta factura, yo te voy a pagar 28.000 hoy día. Y yo me voy a encargar de cobrarla. Ya tú te olvidas. Entonces, tienes liquidez inmediata para poder pagar a tus empleados, para pagar a tus proveedores si te faltó pagar algo. Obviamente te van a cobrar un descuento, un interés, por decirlo así, por esa factura, pero puede ser una alternativa que te genere liquidez inmediata. Y entonces es importante conocer estos instrumentos que nos pueden ayudar, ya en algunos momentos. Entonces, ese puede ser algún tema de factoring o de descuento de facturas que lo hacen los bancos. También tenemos algunos que son no tradicionales. Por ejemplo, los que están en pantalla están registrados en la SBS, pero no son bancos, son otras entidades que hacen factoraje. ¿Ya? También están las colaborativas. Por ejemplo, FinSmart es una que junta inversionistas con microempresarios que quieren hacer factoring. Entonces, hay otras alternativas ya en el mercado que podrían ayudarnos, ¿ya? Y esto quiero que les quede como mensaje. Ya no es necesario solamente si odiamos el banco, no es necesario tener algún tipo de relación con los bancos, porque ya también hay otras instituciones y hay otras alternativas que nos podrían ayudar a manejar nuestro efectivo. Es importante que conozcamos las alternativas que nos dan en el mercado, porque si yo en mi negocio de ropa, por ejemplo, no conozco qué me podría ayudar, entonces tal vez si no logro un préstamo en el banco porque no me lo quieren dar, porque no tengo historial crediticio, o porque por ahí, no sé, tuve alguna deuda hace tiempo, pero todavía sigo saliendo en Infocor, o no sé, pueden haber muchas cosas. Probablemente mi emprendimiento se quede chiquito porque no tengo cómo escalar. O algún mes que, pucha, mi cliente no me pagó porque es una factura a largo plazo y yo tengo que estar pagando y me quedé sin plata. Entonces, ya no tengo efectivo, ya no puedo pagar, estoy colgada. Entonces, los proveedores ya no van a querer venderme. Y ahí empiezan los problemas. Y empieza de repente un decaimiento que digo, ya esto no me va a dar plata. Entonces puedo cerrarlo en una mala decisión. Cuando hay herramientas en el mercado que nos podrían ayudar, ya no digo que sea la solución ni que sea el paraíso, pero vale la pena buscar las alternativas y ver qué nos ofrece el mercado. ¿Ya? Por ejemplo, también está el leasing. Si tú cuando quieres ingresar, si tú cuando quieres empezar y tienes que hacer tu pequeña, tu inversión inicial, cuando hablábamos de la parte de inversión, cuando tú ves, yo necesito hacer, comprar un local, alquilar un local, necesito comprar máquinas, necesito comprar tela, ¿qué es lo que necesito comprar? Entonces el factoring, el leasing también te puede ayudar porque el leasing te permite hacer como que un arrendamiento financiero. Entonces, no lo compras tú, lo compra el banco y te lo arrienda. Al final del periodo establecido, ellos te dicen, ok, ¿quieres comprarlo o vas a renovar tu equipo? Entonces, tú no hiciste un desembolso inicial del total, no sacaste los 50.000, los 30.000 soles, pagaste mensualmente como si estuvieras alquilando esa maquinaria, pero al final tienes opción de compra. Entonces, si tu máquina pues consideras que la quieres comprar, se supone que es un valor residual el que compras y la máquina pasa a ser de tu propiedad. Tiene ventajas tributarias porque pues, tienes más gasto, pagas menos impuesto y te ayuda, si bien es cierto, terminas pagando más, porque obviamente te van a cobrar un interés adicional, te van a cobrar más por ese arrendamiento financiero, pero te permite tener la alternativa, ya te permite comprar. Entonces, si yo no tengo plata, puedes tener esa alternativa. Tal vez si te da un leasing. Entonces, por ejemplo, hay leasing para carros también. De repente, pucha, quiero ser taxista ahorita, pero no tengo cómo comprar un carro, ni siquiera un carro usado. Entonces, podría analizar la alternativa si el banco me daría un leasing
mobiliario, ¿no? Un leasing de carros. Entonces, ahí tenemos algunas alternativas que nosotros podemos utilizar para nuestros ingresos. Entonces, ese es el mensaje de hoy que les quise dar. Es que podemos tener un excelente modelo de negocios, podemos generar nuestro Canvas de la mejor manera, eh, podemos dejarlo en un papel escrito súper bien, pero cuando estamos en la cancha, cuando ya estamos trabajando, cuando nuestro emprendimiento ya empieza, pueden haber algunos problemas que obviamente en el papel no los consideramos. Nuestro modelo de negocio pueda que no incluya que un mes nos quedemos sin flujo por algún imprevisto. Entonces, sí hay que ver algunas cosas adicionales para poder ir complementando ese papel, esa hojita de mi modelo de negocios, con temas mucho más prácticos, que ya no son solamente teoría dentro de mi Canvas, son cosas que suceden en el día a día, y ver herramientas y ver cosas y ver alternativas que puedan ayudarnos para si estamos en alguna situación un poco complicada financieramente, podamos optar por alguna opción que no nos lleve a la quiebra, que no nos endeude, que no vendan mi alma al diablo, pero sí que me permita salir de ese mal momento. Entonces no hay que tenerle miedo a los productos financieros o a las alternativas, ahorita las fintech o a algunas otras entidades que nos puedan ofrecer algunas otras alternativas. Lo importante, como toda en la vida, es el conocimiento que tengamos. Si nosotros nos empapamos y aprendemos de eso y leemos, entonces podemos ir al banco y hablar claro. Podemos llamar a un fintech y hablar claro y tener algunas soluciones. Muchas gracias.